Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades. Jocelyn. Sí, doctor. Sí, yo sé. Adelante. Bueno. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato locomotor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los síntomas que identifican estas enfermedades reumáticas son básicamente el dolor, la tumefacción, la rigidez y la debilidad. Aunque el dolor es el principal motivo, ¿no?, en la cual a los pacientes les lleva a acudir a las consultas. Las enfermedades reumáticas incluyen un conjunto de dolencias médicas que afectan el aparato locomotor, básicamente las articulaciones, los tendones, los músculos y los ligamentos. Las enfermedades del tejido cognitivo también son conocidas como colangenosis o enfermedades sistémicas, y las enfermedades metabólicas del hueso, ¿no? Acá la mayoría de las patologías sinoviales son inflamatorias o postraumáticas y producen una sintomatología común, que es el dolor, el derrame articular y la limitación de la movilidad. Siguiente, por favor. En la clasificación de las artropatías inflamatorias vamos a tener lo que es las artropatías sépticas, que a su vez serán piógenas productoras de pus o granulomatosas o productoras de granulomas, como la artritis tuberculosa. Otro es los trastornos inflamatorios inespecíficos e idiopáticos de las artritis reumáticas, como las artropatías inflamatorias inespecíficas, que son catalogadas con muchas más ocasiones como enfermedades reumáticas, ¿no? Y otro es la poliartritis inflamatoria de etiología desconocido. Acá vamos a encontrar la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y la fiebre reumática. Otro es la artritis degenerativa o artrosis, que también es conocido como la osteoartritis. Acá está incluido, ¿no?, los aparatos que van a formar un grupo especial, pues representa un desgaste lento y progresivo de una articulación con un importante proceso inicial de una inflamación del sinovial. Otro es la artritis traumática, en la cual acá se va a caracterizar, ¿no?, por una inflamación crónica debido a lesiones físicas repetidas y generalmente por microtraumatismos, ¿no?, o una irritación mecánica como los bursitis o los tendinositis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, empezaremos con la artritis reumatoide, en la cual tenemos que ver que es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica de etiología incierta. Es caracterizada por una poliartritis erosiva, simétrica, que produce una incapacidad progresiva. También se caracteriza por un curso variable y prolongado, con exaveración, remisión de los dolores articulares, tumefacción, que conducen a deformidad progresivas. La prevalencia va a ser de 1% de la población. Y también esto va a aumentar con la edad. Así afecta al 5% de la población mayor de 70 años. Estas articulaciones periféricas, especialmente en la parte de las manos, son las más afectadas inicialmente y distribuidas suelen ser simétricas. En la parte de la patogenia tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad reumatoide va a ocasionar lesiones microvasculares y una proliferación sinovial leve y linfocitos perivasculares. Es una inflamación continua ocasionada por una hiperplasia de la sinovial erotiva y tumefacciones articulares. En la parte de la clínica y diagnóstico podemos ver que el comienzo suele ser insidioso, aunque se descarta un episodio incluso agudo. Esto va a empezar en varias articulaciones, pero también puede ser permanente y monoarticulares. Los pacientes refieren síntomas como cansancio, dolor musculoesquelético, fiebre, pérdida de peso, y también va a haber síntomas locales más frecuentes como el dolor vago y la rigidez articular. También se ha hablado que este dolor articular también puede ser monopolarticular, sin otros hallazgos sistémicos, ¿no?, en la cual también se ha visto que el curso clínico puede ser caracterizado por un periodo asintomático de remisión, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Y las articulaciones más afectadas son en las manos, las muñecas, las rodillas, los codos y los pies, y también las partes de las caderas. Siguiente, por favor.
La poliartritis, acá es más que nada se da por una distribución y suele ser bilaterales y simétricas. Acá vamos a ver los nódulos reumatoideos subcutáneos que van a aparecer un 30% en los pacientes. Vamos a ver las deformidades que son de presentación rápida por la combinación por diferentes factores, ¿no? Como el espasmo muscular, la atrofia muscular, como una contractura, una subluxación, una retracción capsular, y puede haber también ligamentos tardíos con una fibrosis. Y esto con el tiempo pueden romperse estos tendones y este espasmo muscular va a facilitar, ¿no?, que las articulaciones se deformen más. Como se puede ver en la imagen, ¿no?, vamos a ver que en la parte de las manos están deformadas, ¿no? También tenemos que ver que las afecciones pulgares o debilidad de pinza es más frecuente en los pacientes reumáticos. También las deformidades más frecuentes son como la en ojal, que son Bouwniere, que va a ser caracterizado por una flexión de la articulación metacarpofalíngica y una hiperextensión de la articulación interfalángica, ¿no?, como la deformidad de cuello en cisne, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. También tenemos que tener en cuenta los estudios por imágenes, en la cual estudios por imágenes en la cual vamos a ver de tres maneras. Vamos a hacer la primera por la radiografía simple, que va a mostrar una tumefacción de las partes blandas, las articulares y derrame articular. Va a aparecer una disminución de la densidad ósea con zonas osteolíticas en el hueso subcondral y una reducción del espacio articular. En las etapas tardías se va a observar también luxaciones o luxaciones articulares, sobre todo en manos y pies, mientras que la aquilonosis ósea es propia de la muñeca y tobillos, ¿no?, en la cual va a ser difícil de ver. El primer signo radiográfico de afección reumatoide es la osteopenia local, y con la progresión de la enfermedad que van a aparecer erupciones y quistes, ¿no?, aunque no es frecuente, pero en ocasiones se observa una destrucción articular masiva. También lo que vamos a ver, esta parte, se va a clasificar esta radiografía en la reumatoide, que va según estadios, ¿no?, según las puntuaciones. Se dice que es 0 si no tiene cambios de articulaciones normales, que es 1 con una inflamación periarticular, osteoporosis, un ligero estrechamiento, un 2 con una erupción y estrechamiento leve del espacio articular, 3 con un estrechamiento moderado y destrucción del espacio articular, 4 es cuando la destrucción terminal, una preservación superficial articular, ¿no? Y 5 si la enfermedad es mutilante o una destrucción superficiales articulares normales, ¿no? Esas son más que nada las puntuaciones que se van a dar de acuerdo, ¿no?, a los estadios radiográficos en los cuales se van a observar. Otro examen, ¿no?, de imágenes es la resonancia magnética, que va a permitir apreciar los cambios óseos y especialmente los articulares, ¿no?, y de las partes blandas para detectar lo que es el derrame articular, la inflamación sinovial, deformación pagnus y distensión capsular. También se puede usar la tomografía computarizada, ¿no?, en la cual va a indicar para analizar los cambios óseos previos a una cirugía y caracterizar los defectos, ¿no?, y la pérdida ósea para un mejor, una radiografía simple, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pedir las pruebas de laboratorio, en cual vamos a pedir la PSG, que tienen una aplicación limitada, ¿no?, como prueba diagnóstica, pero sirve para confirmar la impresión clínica de la presencia o ausencia de la enfermedad inflamatoria. También tenemos que tener en cuenta cuando es muy elevada, mayor a 100.000 mililitros por hora, se asocia con una patología subyacente. Su normalización puede servir para valorar el éxito del tratamiento con artritis reumatoide o una artritis séptica. Otra es la PCR, la proteína C reactiva, que es la cual es un origen hepático, ¿no?, y tiene capacidad de precisar los polisacáridos C de una neumococo y en presencia del calcio. La PCR se eleva en las primeras 6 horas y después de un estímulo inflamatorio, ¿no?, y alcanza valores máximos a los 50 horas. También se reduce con rapidez cuando desaparece este estímulo. La PCR aumenta con procesos inflamatorios, infecciosos tumorales, pero también lo hacen en situaciones como el embarazo o traumatismo. Otro, el factor reumatoide, que también esto suele producirse, ¿no?, en las infecciones agudas y probablemente sea parte de la respuesta inmune normal. Está presente en 70 al 90% de los pacientes con artritis reumatoide, por lo que el resultado es negativo, no descartan esta enfermedad, ¿no?, y pueden tratarse a parecer un suero de varios meses.
Siguiente, por favor. En el tratamiento tenemos que tener en cuenta que el tratamiento son apoyos también tiene que ver con apoyo psicológico en los pacientes, como también los farmacológicos, ¿no? Con la cual vamos a aliviar lo que es el dolor y mantener la función. El tratamiento debe comenzar, ¿no? Con un AINES durante 6 a 8 semanas. Los fármacos antirreumáticos como el metotrexate, la penicilinamina, áurica, la sulfasalicínica se usan, ¿no? Como una segunda opción ante una enfermedad progresiva, aunque pocas veces consiguen la remisión completa, ¿no? Y si bien disminuye la inflamación, pero no va a reducir la producción de prostaglandinas, ni tampoco el dolor ni la fiebre. Ya cuando podemos ver cuando esto ya se usa la cirugía, entonces acá vamos a ver lo que son en las primeras fases de esta enfermedad. Lo más recomendable es realizar un tratamiento médico, ¿no? Y la cirugía no se debe retrasar, ¿no? Mucho para disminuir este beneficio que puede aportar, ¿no? Más que nada las indicaciones quirúrgicas de la cirugía pues, para prevenir las deformidades, su corrección y mejorar la función. También la cirugía va a requerir con mayor frecuencia en pacientes con un inicio poliarticulares, con el factor reumatoide positivo, en pacientes con inicios sistémicos rápidos y progresivos, en pacientes jóvenes, ¿no? Que padecen una forma poliarticular, ¿no? En la cual también hay intervenciones que van a estar encaminadas a funcionar y reconstruir las articulaciones por diferentes métodos como la artroplasia, ¿no? También la retención de la enfermedad sinovial, la sinovectomía de una articulación tumefacta que elimina el dolor y mejora así la función, ¿no? Disminuye el derrame y protege la destrucción del hueso subcondral y también del cartílago. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la artritis psoriásica, en la cual tenemos que tener en cuenta que el 25% de estas enfermedades tienen artritis psoriásica, sufren también una poliartritis similar a la artritis reumatoide. Alrededor del 15 a 20% de estos pacientes van a desarrollar una erupción cutánea típica de la psoriasis y después desarrollar, ¿no? Lo que es la artritis. Esta afección articular periférica es asimétrica. Hay pacientes que van a presentar afecciones articulares tempranas como posterior a un desarrollo de lesiones cutáneas. Otros pueden padecer una afección articular tardía y cambios cutáneos precoces. Y un último grupo muestra un inicio simultáneo, ¿no? De afecciones articulares con cutáneas. Esta artritis psoriásica afecta a las manos y son características de la separación de las uñas y punteados. En la parte de la espondilosis aquilopoyética, que es una enfermedad de Westerwelle, también conocida como la espondilitis anquilosante, es una forma, ¿no? de una poliartritis crónica que va a estar caracterizada por la progresiva y afección de las articulaciones sacroiliáticas y las raquis con una eventual osificación de las propias articulaciones. La espondilitis aquilopoyética también aparece al final de la segunda década de la vida y es rara vez después de los 30 años, ¿no? La mayoría de estos pacientes son individuos de raza blanca con antígeno leucocitario humano del B27, que es base hereditario, ¿no? Que sirve como un marcador genético. Siguiente, por favor. En la parte de la patogenia podemos ver que así como la artritis reumatoide, esto va a afectar también a la membrana sinovial, a la espinolitis anquilosante, lo que hace, ¿no? La inserción de los ligamentos, las fascias y los tendones. Ese es un proceso. Chicos, se fue el audio. ¿Ustedes escuchan la clase o es cosa de mi internet? Doctor, disculpe, se me había ido el internet. Bueno, okay. Como les comentaba, la patogenia, ¿no? Como dijimos, es un proceso que afecta a la membrana sinovial. Es un proceso patológico que se caracteriza por una fibrosis progresiva y una osificación de las partes blandas periarticulares. También tenemos que tener en cuenta que es una inflamación y destrucción ósea de la inserción tendinosa.
En la parte de lo que es clínico, vamos a ver que afecta a los hombres jóvenes que muestran un dolor vago en la porción caudal de la espalda, que se agrega con los movimientos bruscos y se alivia con un reposo. Vamos a ver que hay rigidez matinal, a diferencia de la lumbalgia mecánica, ¿no? Persistente durante todo el día y el dolor mejora con el ejercicio. Suele presentar dolor en la inserción del tendón de Aquiles. También va a presentar fatiga, pérdida de peso y febrícula y la progresión de los síntomas que suelen ser continuos, ¿no? Aunque también pueden ser intermitentes, ¿no? En la cual también nos habla que el tiempo, ¿no? Que percibe este dolor, ¿no? Tanto de la espalda y en cada vez más rígido, ¿no? Y origina un dolor también al no poder respirar con ese dolor tan intenso que va a sufrir. En los casos más graves, vamos a ver que en la columna, ¿no? En la columna se hace más rígido y también se deforma y hace una flexión en forma de lo que se domina la espalda mecedora, ¿no? Hay también etapas precoces, una exploración de articulaciones sacroiliacas, en la cual vamos a ver, ¿no? Que el dolor va a tener dolor a la palpación y aumenta así con al extender la cadera. Siguiente, por favor. Lo que es el diagnóstico por imagen, vamos a ver en la radiografía de la columna vertebral, ¿no? En la cual va a mostrar un estrechamiento del espacio sacroiliático y esclerosis subcondral. Vamos a ver que las articulaciones sacroiliáticas son las primeras en afectarse más que nada, ¿no? Inicialmente se presentan como un ensanchamiento de las articulaciones sacroiliáticas y con esclerosis progresivo, ¿no? De márgenes articulares que provoca una función ósea a través de las articulaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la primera imagen, en la cual vamos a ver, ¿no? Unas sindemófitos, cuando son finos en pacientes con espondilosis anquilosante, ¿no? También es importante que el diagnóstico correcto, más que nada, se va a usar con lo que es el Ferguson, la proyección de Ferguson de la pelvis anteroposterior, con una inclinación cefálica del tubo de rayos en 30 grados y radiografías oblicuas. Acá va a dar grados esta afección, en la cual va a dar siguientes puntuaciones. Se va a poner 0 cuando es normal, 1 cuando es sospechosa, 2 cuando es mínima, 3 cuando es moderada y 4 cuando está anquilosis. También se van a presentar osificaciones en las inserciones ligamentosas y tendinosas de las trocantes, de la cresta ilíaca y las tuberosidades isquémicas. También vamos a ver que los cambios, ¿no? De imagen se producen de forma ascendente en la forma de la columna vertebral y terminan, ¿no? En los estadios avanzados, como se puede ver en la siguiente imagen, ¿no? En columna, una columna en calle de bambú. Estas más que nada son ya lesiones ya en estadios más que nada avanzados. Las lesiones son el resultado de una unión de cuerpos vertebrales, ¿no? Y la osificación de los espacios discales que conllevan una columna rígida y cifótica. Siguiente, por favor. En la parte del laboratorio se va a pedir lo que es el antígeno HLA-B27, que son las moléculas de antígenos leucocitarios que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad codificado, ¿no? Por los genes en el brazo corto del cromosoma 6. Este antígeno es uno de los antígenos de clase 1 que presentan en todas las células, excepto en los eritrocitos, ¿no? En la cual este antígeno B27 va a indicar un mayor riesgo de padecer una espondilosis anquilopoyética con una sensibilidad y una especificidad del 92%, en la cual el 90% de estos individuos van a estar presentes, ¿no? Los que van a estar afectados. En el tratamiento, pues, como dijimos, se usa lo que es el AINES, sigue siendo el fármaco de elección. También se puede usar la sulfasalina, el metotrexate, la talidomida y otros fármacos como la anti-NF, ¿no? Que es la Infliximab, la etanercept, que se pueden recomendar como tratamiento de mantenimiento, más que nada. En la parte de la cirugía, acá estas indicaciones, ¿no? Más que nada es para disminuir lo que es el dolor y mejorar la función. La artroplasia, ¿no? Total de la cadera es el procedimiento más frecuente, seguida de una osteotomía en la columna vertebral para corregir, ¿no? Las deformidades cervicales, toracolumbares y también para estabilizar las fracturas vertebrales a consecuencia de esta osteopenia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, mi compañera va a seguir con las siguientes enfermedades.
Adelante, Adriana. Sí, doctor, buenas tardes, buenos días. ¿Podrías pasar a la otra diapositiva porque ya mi compañera expuso sobre eso? Por favor. Hasta la de artritis gotosa. Siguiente, siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. Bueno, ya por otra patología que vamos a tocar en esta exposición es sobre la artritis gotosa, ¿no? Ya como sabemos, la gota va a ser una manifestación en cuanto a lo que es tanto a una alteración en lo que es la purina, y bueno, va a ser caracterizado básicamente, va a ser caracterizado por una elevación del nivel sérico en cuanto al ácido úrico, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener hiperucinemia, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, vamos a tener que, bueno, la artritis gotosa, que va a ser de forma crónica, se va a hacer acompañada también de, bueno, depósitos que van a ser periarticulares y subcutáneos, que en estos casos son los tofos, que, bueno, van a estar llenos de uratos. Va a afectar tanto a las articulaciones de manos y pies, pero la más frecuente es la articulación metatarsofalágica, ¿no? Bueno, que es la más característica de todas esas. Va a afectar tanto a hombres como a mujeres, pero tenemos mucho más porcentaje en varones, y bueno, van a ser más frecuentes a partir de los 40 años. En el caso de, bueno, de una artritis gotosa aguda, vemos que estas infecciones se pueden derivar, por ejemplo, si es que ha tenido alguna infección anteriormente, algún consumo excesivo de alcohol, un abuso de dietas, y por ciertos factores emocionales también, ¿no? En ciertos casos también puede ser por un traumatismo, o en otros casos también por el clima, ¿no? Por el frío. En cuanto vamos a tener... Ya. Entonces, conforme va pasando el tiempo, lo que hace la gota es que va a producir ciertos depósitos que van a ser nodulares, y bueno, se van a o también llenados de tofo, de lo que son los cristales de urato. En cuanto a la clínica, esta va a ser muy variada, va a ir dependiendo básicamente de lo que es la gravedad y también el ritmo de la progresión, ¿no? Por ejemplo, se va a producir también ciertos ataques en lo que es la artritis gotosa, que esto va a durar años. Luego se va a ir formando los tofos, y luego va a ir evolucionando a lo que es una artritis gotosa aguda, ¿no? En este caso vamos a ver que, bueno, van a ser monoarticulares, y bueno, van a afectar en gran parte, como ya mencioné, a la articulación metatarsofalágica, ¿no? Que, pues, bueno, se da en el pie gordo del dedo, y que se llama podagra, ¿no? Cada episodio sí va a ser muy diferente, va a ir cambiando en cuanto al dolor, a la intensidad también, ¿no? Entonces se va a ir caracterizando por lo que es su rapidez, el dolor, como mencioné, va a ser muy intenso, y bueno, también en unos casos va a ser bastante insoportable, ¿no? También va a presentar una hipersensibilidad local. En cuanto a esta articulación, se va a poner tumefacta en lo que son en un lapso de pocas horas, y bueno, luego esto se va a presentar una inflamación aguda, ¿no? También el cuadro clínico vamos a tener que, bueno, va a ser fiebre, leucocitosis, y también puede simular, por ejemplo, una celulitis, o incluso también en otros casos se puede confundir con una artritis séptica, que esta va a ser de forma aguda. Entre cada episodio pueden ir durando días también, incluso los graves pueden durar hasta semanas. Entonces va a ir aumentando conforme vaya pasando el tiempo, que van a ser poco frecuentes a llegar a ser más intensos. En cuanto a la radiografía, vamos a ver cuando los depósitos de uratos son radiotransparentes, y bueno, la posterior de esto, que va a ser el almacenamiento de calcio, los hace transformarse a radioopacos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al laboratorio, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que, bueno, esta hiperucinemia, bueno, va a ser presencia justamente de estos cristales de urato que se van a alojar en lo que es el líquido sinovial, o también en los tofos, ¿no? Estos niveles séricos de ácido úrico pueden ser elevados tanto durante un episodio agudo de gota, y en algunos otros pacientes puede incluso reducirse, ¿no? De 1.2, y en otros, como mencioné, puede llegar a tener de 7 a 9 miligramos por decilitro, ¿no? Que básicamente cae dentro del rango normal, que es lo que puede tener una persona con un episodio agudo de gota.
Y bueno, el diagnóstico va a depender básicamente de una visualización en cuanto a lo que son los cristales de urato que se van a estar en los leucocitos, que se van a ser extraídos de la articulación inflamada, y bueno, no simplemente de la presencia de la hiperucinemia, ¿no? Lo que vamos a necesitar es que acá se va a extraer una gota de líquido sinovial para ya establecer sí o sí un buen diagnóstico, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, vamos a ver que, bueno, esto se va a basar en una dieta baja en purinas, también alguna utilización de algún AINE, ¿no? Y bueno, también se va a estar indicada, por ejemplo, en fases agudas, la colchicina y la idomectacina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos ahora sobre las artropatías degenerativas, en este caso la artrosis. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, las artropatías degenerativas o artrosis van a afectar casi el 25% de todas las mujeres y, bueno, también el 15% de las personas que van a ser, de los hombres mayores de 60 años. La artrosis va a comenzar como un deterioro local en cuanto a lo que es el cartílago articular y, bueno, se va a ser caracterizado por una degeneración que va a ser de forma progresiva en cuanto al cartílago. Este se va a ir hipertrofiando y, bueno, va a ir remodelado lo que es el hueso subcondral y también a la inflamación secundaria, lo que es la membrana sinovial, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a llamar la osteoartritis, ¿no? Como también se le conoce. Y pues van también ir afectando tanto al hueso como a la articulación, entonces va a padecer lo que es un efecto inflamatorio, ¿no? En cuanto a la artrosis primaria, va a ser mucho más frecuente en mujeres y se va a ir desarrollando en lo que es la mediana edad, a partir de los 50 años, y bueno, después de esto va a ir progresando lentamente, ¿no? En cuanto a la patogenia de la artrosis, vamos a ver que, bueno, va a ser en cuanto a una elevada actividad celular y tanto metabólica en cuanto al cartílago articular, ¿no? Entonces, estas zonas van a tener como una mayor presión articular, entonces hace que el cartílago se ablande, entonces, bueno, va a aumentar lo que es la fricción en cuanto al contacto, ¿no? Entonces ya va a ir desapareciendo un poco, conforme vaya pasando el tiempo, lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? Y bueno, de este modo vamos a dejar ver cuando se haga una radiografía lo que es el hueso subcondral y bueno, este rozamiento va a hacer que estas partes se alicen, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a ver que el líquido sinovial se va a ir afectando, transportando, por ejemplo, lo que son las citoquinas, entonces va a ir aumentando más lo que es la destrucción del cartílago y bueno, esto va a hacer que se agrave más el proceso de la persona, ¿no? Bueno, como vemos en esta imagen, vemos que, bueno, tanto en las zonas periféricas de la articulación, por ejemplo, el cartílago se va a ir hipertrofiando, se va a ir formando lo que es un reborde articular, y, bueno, va a haber un engrasamiento del cartílago, ¿no? Entonces, este aumento del cartílago va a ser, se va a conocer como condrofito, entonces se va a osificar, ¿no? Entonces, para esto vamos a llamarlo al osteofito, con lo que va a aumentar de tamaño y bueno, en algunas ocasiones va a hacer que la movilidad sea un poco más limitada, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, gracias. Y bueno, por otro tenemos a las articulaciones de carga. Por ejemplo, en este caso, en esta radiografía, vemos una cadera. Entonces, acá se van a producir tanto las lesiones quísticas que posiblemente, por ejemplo, sean como alguna consecuencia de una microfractura de hueso subcondral y también de una penetración de lo que es el líquido sinovial, ¿no? En cuanto al líquido sinovial, vamos a ver, por ejemplo, que van a ir flotando lo que son los restos de cartílago, que esto va a ser inevitable, ¿no? Esto es parte de la clínica. Entonces se va a ir lo que es degenerando y bueno, se va a incorporar a lo que es la membrana, se va a hipertrofiar y bueno, va a producir lo que es un derrame sinovial, ¿no? Por ejemplo, en ciertas articulaciones que van a ser distales, en cuanto a los dedos de la mano, vamos a ver que estos cambios se van a producir algunas protuberancias subcutáneas, ¿no? A esto vamos a llamarlo, como ya lo conocemos, a los nódulos de Heberden, ¿no? Y bueno, en cuanto a la clínica, vamos a ver que, bueno, básicamente es dolor, que es de tipo sordo inicialmente, luego se va a ir haciendo un poco más intenso, ya es una forma un poco más intermitente y va a aliviar con el reposo. Al examen físico, la articulación muestra una tumefacción en cuanto a un derrame moderado y esta tumefacción articular también puede ser evidente en el caso de que sea por una atrofia muscular, ¿no?
Entonces, en la radiografía sí vamos a poder ver lo que es una disminución en cuanto al espacio articular, una esclerosis subcondral y también incluso quistes, ¿no? Los osteofitos que ya mencioné y la incongruencia articular, ¿no? Para esto vamos a tener ciertos estadios, que son los estadios de Albach, de la artrosis, que se dividen en 5 estadios, que bueno, el primero de ellos es la disminución del espacio articular, casi el 50%, la disminución del espacio articular en el estadio 2, que va a ser mayor a 50%, en el estadio 3 tenemos a la compresión que va a ser ligera, menor a 5 milímetros, en el caso 4 tenemos a la compresión ósea que va a ser moderada, de 5 a 10 milímetros, y ya en el estadio número 5 tenemos a la compresión ósea severa, que va a ser mayor a 10 milímetros, ¿no? Que es el espacio que va a ir ocupando. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que iniciar preferiblemente con AINES. También la fisioterapia va a ayudarnos mucho, evitar que el paciente llegue a engordar, ¿no? Porque el sobrepeso va a ir desgastando lo que son las articulaciones en cuanto este paciente camine. Y bueno, en cuanto si el dolor, por ejemplo, no se alivia, tenemos que, bueno, ver que hay una desalineación importante. Esto va a estar indicado ya próximamente lo que es el tratamiento quirúrgico, que bueno, básicamente acá esto va a ser preventivo, ¿no? Que están las osteostomías, o por ejemplo, si hay alguna sustitución articular que, bueno, puedas tener lo que es una prótesis de sustitución articular, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a una cirugía articular, tenemos que ver que, bueno, si es que no se va a alterar mucho lo que es la integridad articular, tenemos que optar por una artroscopía, que, bueno, va con fines diagnósticos y también terapéuticos. Por ejemplo, si vamos a reconstruir lo que es la articulación, tenemos que ir por una plastilla celular, ¿no? O si vamos a cambiar de ejes, una osteotomía, ¿no? Y bueno, también las operaciones, por ejemplo, que van a anular por completo lo que es la movilidad articular. Acá tenemos la artrodesis, que bueno, vamos a obtener lo que es una anquilosis ósea, que esta va a ser de forma completa. Y bueno, una resección articular, que bueno, básicamente esto es para disociar y extirpar, por ejemplo, una articulación que puede estar enferma o parte de ella, ¿no? Y por otro tenemos a las operaciones que van a devolver lo que es la movilidad y eliminar el dolor, ¿no? Ya mis compañeros les van a explicar un poco más adelante y bueno, acá vamos a tener las artroplastías de interposición, las artroplastías de resección, también que se pueden dar por desbridamiento y bueno, sustitución o incluso también una prótesis articular, que son las más utilizadas como podemos ver en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor, mi compañero. Buenos días, doctor y compañeros. Siguiendo con la exposición, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la artroscopía. Como ya lo ha explicado mi compañera, pues, por ejemplo, ¿no? En lo que es en las artropatías inflamatorias, en este caso está indicado lo que es la sinovectomía. Entonces podemos decir que la sinovectomía artroscópica, como su nombre lo indica, ¿no? Puede estar indicado, por ejemplo, en caso de la artritis reumatoide, pero también puede estar indicado para otros trastornos inflamatorios crónicos. Esta técnica pues va a ser de utilidad ya que produce menos morbilidad, acorta el tiempo de hospitalización y sobre todo, ¿no? Acelera la recuperación y la mejora de la función. Está indicado en pacientes jóvenes, ya que pues disminuye el dolor y sobre todo, ¿no? Lo que dije que mejora la función de estos. Lo otro que podemos hablar es acerca, por ejemplo, ¿se me está escuchando? Ahorita sí. Sí, les. ¿Está mal entonces mi internet? No, sí, sí se te escucha bien, Liz. Ok. Ya. Bueno, la otra técnica que vamos a ver es acerca de las osteotomías, ¿no? Como mi compañera ya lo indicó, pues esta técnica consiste en cambiar, ¿no? Por medio de la cirugía, lo que son los ejes de un hueso largo, sobre todo para corregir una deformidad o cambiar las superficies de carga. Esta técnica, por ejemplo, en las patologías articulares degenerativas, como es el tema, se han indicado sobre todo en las extremidades proximales del fémur, por ejemplo,
para poder cambiar las zonas de carga, pero en la mayoría de los casos se prefiere implantar, ¿no?, lo que es una prótesis directamente. Por ejemplo, la osteotomía de tibia proximal es eficaz para aliviar el dolor de la artrosis unicompartimental y también en la tibia se utiliza para descargar áreas articulares sometidas a desgaste o mantenidas por un hueso en malas condiciones. Esta técnica quirúrgica se puede plantear, por ejemplo, en pacientes con artrosis y desviación tibiofemoral en varo o en valgo. También se puede plantear para osteocondritis disecante, osteonecrosis, defectos condrales o también incluso en una inestabilidad posterolateral de la rodilla. Ahora, la otra técnica vendría a ser la artrodesis, ¿no? Este suele estar indicado para, por ejemplo, para una adecuada para infecciones, para tumores, para traumatismos, para parálisis y también para algunos casos de artrosis y también de artritis reumatoide. Lo otro son las prótesis de sustitución articular. Esto pues va a ser una técnica quirúrgica, ¿no? Que en la patología articular de cualquier tipo de patología, el objetivo de esta prótesis pues va a ser devolver, ¿no?, la movilidad a lo normal de la articulación, y esto se va a conseguir por medio de las artroplastías o llamado también prótesis articulares, que son materiales sintéticos que sustituyen total o parcialmente, ¿no?, las superficies articulares. Entonces, dentro de las prótesis de sustitución articular vamos a tener, por ejemplo, las prótesis de cadera. En este caso, vamos a ver dos componentes, que es la componente acetabular y también el componente femoral. En el caso del componente acetabular, nos mencionan que puede ser cementado o quedar sin cementar, y según la forma puede ser hemisférico, troncocónico, para no introducirlo en el coxal. Y también según el material puede ser de polietileno, también metálico, puede ser liso y también puede estar recubierto de hidroxiapatita. Y en cuanto al componente femoral, lo que se menciona es que puede ser liso, puede ser cementado, también rugoso y también que debe estar recubierto por hidroxiapatita. Entonces, ahora, con respecto a la ortoplastía de rodillas, o también llamado prótesis total de rodilla, pues la mayoría de los diseños actuales proceden de las prótesis condilares que incorporan o no un tercer componente, ¿no?, para cubrir lo que es la superficie articular de la rótula. Por ejemplo, las superficies tibial y rotuliana suelen ser de polietileno. También nos indican que las prótesis de bisagra son las más utilizadas y actualmente están indicadas en cuanto, pues, cuando hay una insuficiencia, ¿no?, en lo que son los ligamentos. Ahora, respecto a lo que es a la artroplastía de hombro o la prótesis de hombro, estas van a ser menos frecuentes que las de rodilla y de cadera, ya que la artropatía degenerativa es menos habitual, ¿no?, hacer una articulación sin grandes cargas. También tenemos a la artroplastía de codo. En este caso van a ser más frecuentes que la anterior y van a ser de 3 tipos. Tenemos de interposición, prótesis y de desbridamiento. Por ejemplo, la artroplastía de interposición va a consistir en colocar un material biológico, generalmente fascia, para pues mejorar el deslizamiento de las superficies articulares. Esto va a estar indicado pues cuando hay una pérdida de movilidad o de dolor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las artritis degenerativas o inflamatorias.
Las artroplastías de desbridamiento pues va a consistir en efectuar una limpieza articular y eliminar lo que son los osteofitos, ¿no? Que impiden en este caso la movilidad articular. Y esto va a estar indicado en las artritis reumatoide. Ya, el otro tema que vamos a ver es acerca de la osteopatía de Paget. Lo que tenemos que saber es que, o también llamado la osteitis deformante, lo que tenemos que saber es que se caracteriza por un aumento de tamaño lento y progresivo de la deformidad de muchos huesos del esqueleto y que están asociados con una aceleración de la deposición y reabsorción de hueso. Por ejemplo, nos indican que en la fase inicial la reabsorción excede a la formación y pues la enfermedad en general va a afectar a varios huesos de forma asimétrica y raramente se va a observar en un solo hueso, ¿no? Llamado osteitis deformante monostótica. Lo que tenemos que saber de esto es que es una enfermedad rara, pero que se tiene que tener en cuenta porque es de mal pronóstico. Ahora, respecto a la patología, pues como lo indiqué en las fases iniciales, va a haber un aumento de la reabsorción ósea, porque nos señalan que en esta fase se produce hueso que intenta compensar la reabsorción, pero va a ser un hueso de mala calidad que se asemeja a un hueso primitivo. Entonces, este tipo de hueso no va a ser exclusivo de la osteopatía de Paget, pero se toma en cuenta porque señala un metabolismo elevado óseo. Respecto a la clínica, va a afectar a hombres y a mujeres y va a ser mucho más frecuente, ¿no? En las personas mayores a 50 años de edad. Para eso tenemos que tener en cuenta la historia familiar, los antecedentes y sobre todo respecto a la sintomatología, pues lo habitual, los síntomas que se van a presentar van a ser síntomas simultáneos, ¿no? Como por ejemplo un dolor óseo, dolor articular, jaquecas y también se van a presentar síntomas neurológicos. En este caso tenemos que considerar que hay dos formas, ¿no? De presentación para la clínica. Una van a ser formas leves y las formas graves. En las formas leves va a ser como una subclínica, ¿no? No se van a producir síntomas. Y respecto a las formas más graves, lo que va a presentar el paciente va a ser dolor intenso y también el paciente, ¿no? Observa que sus miembros inferiores se doblan progresivamente y también señala que su cabeza se hace cada vez mayor y que su talla disminuye. Entonces, la percepción que tiene, ¿no? Respecto ahora al diagnóstico, lo que tenemos que saber es que la afección va a ser más frecuente en pelvis, en fémur, en la columna vertebral, el cráneo y la tibia, y va a ser menos frecuente, por ejemplo, en los huesos de la extremidad superior, como son la clavícula, la escápula, las costillas y también los huesos de la cara. Como diagnóstico también vamos a tener en cuenta diagnóstico por imágenes, ¿no? En este caso la radiografía, por ejemplo, nos menciona que se va a observar un agrandamiento, deformidad y porosidad de los huesos, ¿no? Que van a estar afectados durante la fase osteolítica y también se va a ver una densidad aumentada, pero de manera irregular de los huesos en la fase osteoesclerótica. La otra prueba de diagnóstico vendría a ser una tomografía, que en este caso va a ser más sensible, y la tomografía nos va a permitir localizar mejor las zonas de hueso pagetoide. Sin embargo, los hallazgos radiológicos van a ser los más patognomónicos.
Respecto al otro diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es acerca del laboratorio. En este caso nos van a señalar un aumento de los marcadores óseos, ¿no? Excretados por la orina, como es la hidroxiprolina. También cuando la enfermedad está diseminada, el otro indicador es, la otra prueba del laboratorio va a ser que nos va a indicar, ¿no? Una fosfatasa alcalina sérica va a estar elevada. Con respecto al tratamiento, pues vamos a tener dos tipos de tratamiento, un tratamiento farmacológico y también un tratamiento quirúrgico. Respecto al tratamiento farmacológico, nos señalan sobre todo el uso de bisfosfonatos, que en este caso va a actuar de dos maneras. Por ejemplo, en primer lugar va a actuar, nos señalan que como va a tener una afinidad elevada a la hidroxiapatita, esto va a hacer que se una y bloqueen la superficie de la reabsorción ósea. Entonces, los bisfosfonatos, entonces tienen como indicador que inhiben la reabsorción ósea. Pero también hay otros fármacos como por ejemplo el etidronato, ¿no? Que en la enfermedad de Paget que lo puede controlar, por ejemplo, usando 400 miligramos por día durante 6 meses. El otro fármaco va a ser el alendronato, que se va a usar 40 miligramos por día durante 6 meses. El risedronato, que se va a utilizar 30 miligramos por día durante 2 meses. Y por último, el tiludronato, que se va a utilizar 400 miligramos por día durante 3 meses. También se va a considerar a los analgésicos, a los AINES, ¿no? Para poder disminuir el dolor y actuar sobre todo en los procesos inflamatorios asociados. Y la otra forma de tratamiento, como lo mencioné, va a ser el tratamiento quirúrgico. En este caso, de la osteopatía de Paget, va a servir para poder tratar y prevenir a las fracturas. Ahora vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico. En este caso tenemos que saber que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es muy compleja, que puede afectar a cualquier órgano y sobre todo presenta un curso clínico caracterizado por episodios de exacerbación y remisión de la enfermedad. Respecto a su epidemiología, tenemos que saber que afecta predominantemente a mujeres en edad fértil, con una relación de mujer-hombre de 9 sobre 1, perdón. Es habitual que esta enfermedad se presente entre la segunda y cuarta década de la vida, pero señalan también que se puede presentar en cualquier edad, pero predominantemente entre la segunda y la cuarta. También nos indican que tiene una predisposición genética, ya que existe mayor probabilidad de enfermedad en los miembros de las familias de enfermos, ¿no? Con LES, que en una población en general. Respecto a su etiopatogenia, pues nos indican que es una enfermedad autoinmune no organoespecífica y que interviene en diferentes factores genéticos, también hormonales y ambientales. Y respecto a las manifestaciones clínicas, nos indican que es una enfermedad multisistémica que puede afectar prácticamente a todos los órganos. Por ejemplo, tenemos a las manifestaciones mucocutáneas, tenemos a la urticaria, úlceras orales y nasales, alopecia, vasculitis. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas tenemos a las artralgias, miositis, necrosis aséptica. Manifestaciones cardíacas, pericarditis, endocarditis de Liebman-Sachs, también a la enfermedad coronaria como la vasculitis. Respecto a las manifestaciones digestivas, se puede presentar hepatomegalia, pseudoquiste pancreático, peritonitis aséptica. Y respecto a las manifestaciones renales, tenemos a proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal y hipertensión arterial.
Voy a dar paso a mi compañero, gracias. Buenos días, doctor, compañeros. Bueno, siguiendo con la exposición del río, doctor. Bueno, siguiendo con la exposición, bueno, voy a hablar sobre los síntomas constitucionales. Voy a hablar sobre los síntomas constitucionales. Bueno, la presencia de astenia, anorexia y pérdida de peso aquí son frecuentes y su presencia sugiere la actividad de la enfermedad. Además, la manifestación de fiebre puede estar presente al inicio o durante el curso de la enfermedad y siempre se debe estar alerta por la posibilidad de una infección concomitante. En lo que refiere a manifestaciones cutáneas, en la piel pueden ser muy diversas. Se clasifican en específicas e inespecíficas. Dentro de las específicas se encuentran en su forma más representativa el rash malar o en alas de mariposa, ¿no?, que es característico del lupus eritematoso cutáneo agudo. Estas se caracterizan por ser lesiones eritematosas y elevadas de distribución mayar, pero respetando los surcos nasogenianos, ¿no? A su vez, estas suelen estar precipitadas por la exposición solar. También pueden presentarse lesiones eritematosas escamosas que pueden dejar un área hipopigmentada en áreas expuestas, pero también en zonas fotoprotegidas, ¿no?, denominadas lupus eritematoso cutáneo subagudo. Con respecto a las lesiones inespecíficas, acá incluyen las lesiones de fotosensibilidad, las aftas orales, nódulos subcutáneos y la alopecia. Todas ellas son frecuentes. De igual forma, también pueden observarse hemorragias en astilla, lívido reticularis, infartos periunguales o vasculitis leucocitoclásticas. Siguiente, por favor. En lo que refiere a las manifestaciones del aparato locomotor, se presenta al inicio de la enfermedad en un 90% de los pacientes. Pueden ser solamente artralgias, o bien oligo o poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, que muy raras veces ocasiona erosiones articulares. Es característica de la artropatía de Yacut con hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales. De igual forma, las roturas tendinosas, ¿no?, son frecuentes, especialmente en el tendón rotuliano, aquileo y, bueno, y extensores de la mano. En las manifestaciones hematológicas, las féseris hemáticas pueden verse afectadas, ¿no?, durante el curso de la enfermedad, como la leucopenia y más concretamente la linfopenia, que suelen asociarse a actividad de la enfermedad, aunque hay que tener en cuenta que ciertos fármacos también pueden producirla. Bueno, de igual forma, la anemia de proceso crónico es la más frecuente, manifestándose con fiebre, astenia y dolor abdominal. Mientras que la trombopenia autoinmune puede aparecer de forma aislada o asociada a otras manifestaciones de la enfermedad, pero cuando se asocia a anemia hemolítica recibe el nombre de síndrome de Evans. Siguiente, por favor. En lo que refiere las manifestaciones cardíacas, la pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente. Cursa con dolor precordial, con o sin roce pericárdico. Y bueno, puede llegar a ocasionar taponamiento cardíaco. La miocarditis es poco frecuente, puede presentarse en forma de trastornos de la conducción, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí en pacientes con anticuerpos anticardiolipina, la enfermedad coronaria es muy prevalente, probablemente por una patogenia multifactorial, ¿no?, como la arteriosclerosis, vasculitis o trombosis, siendo así una causa importante de mortalidad. En lo que refiere a las manifestaciones pulmonares, las alteraciones a nivel pulmonar y pleural son frecuentes en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las neumonitis lúpica, aquí suele presentarse al inicio de la enfermedad y cursa con disnea acompañada de tos, hemoptisis o fiebre. En la radiografía de Torres puede verse infiltrados uni o bilaterales, ¿no?, localizados en base y acompañados frecuentemente de derrame pleural. Mientras que en la gasometría se muestra hipoxemia. Por ello es crucial diferenciar de una infección. La presencia de hemorragia pulmonar es menos frecuente, pero es la más habitual en la hemoptisis. Debe tratarse de forma inmediata porque el pronóstico
es muy desfavorable. El pulmón encogido es poco frecuente y, bueno, se va a caracterizar por trastornos radiológicos. Bueno, en lo que es la elevación de ambos diafragmas, también con atelectasias laminares y alteración de ventilatoria restrictiva, ¿no? Mientras que en el síndrome de hipoxemia aguda, reversible, cursa como una insuficiencia respiratoria aguda, únicamente aparece en pacientes muy deteriorados y, bueno, y la hipertensión pulmonar aparece en menos de 1% de los pacientes. Y su pronóstico es muy desfavorable. Cursa con disnea progresiva y tos seca, mientras que en la fibrosis pulmonar aparece la forma insidiosa a lo largo de meses. Bueno, y por otro lado, la pleuritis es muy frecuente, presente hasta un 50% de pacientes de forma uni o bilateral. Siguiente, por favor. Bueno, lo que refiere a las manifestaciones gastrointestinales, bueno, de igual manera son poco frecuentes. La presencia de dolor abdominal debe hacer pensar que en la posibilidad de peritonitis aséptica, trombosis e isquemia abdominal por vasculitis, ¿no? O pancreatitis. De igual forma puede coexistir con una hepatitis crónica activa y también observarse cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune, hiperplasia nodular regenerativa y síndrome de Budd-Chiari, ¿no? En lo que refiere a manifestaciones renales, la afectación renal es muy frecuente. En el 50% de pacientes van a presentar anomalías urinarias al momento del diagnóstico, siendo la alteración más frecuente la proteinuria, ¿no? En un 80%, mientras que el 40% de pacientes van a presentar hematuria o piuria a lo largo del curso de la enfermedad. Generalmente estas alteraciones aparecen en los primeros de 6 a 36 meses de la enfermedad. Todas estas afectaciones renales son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en esta enfermedad. Siguiente, por favor. En lo que refiere a manifestaciones neuropsiquiátricas, son frecuentes, bueno, pueden clasificarse como primarias y secundarias al daño de otros órganos o al tratamiento. Inicialmente se atribuyó el daño neurológico a mecanismos vasculíticos, pero actualmente se sabe que el hallazgo de una vasculitis como causante de las manifestaciones neurológicas en el lupus aquí es raro. Sin embargo, muchos pacientes pueden tener vasculopatía que cause daño directo y que además afecte la barrera hematoencefálica, permitiendo a los anticuerpos llegar hasta el sistema nervioso. En lo que es trastornos psiquiátricos, bueno, acá destacan los déficits cognitivos y los estados confusionales. Se define como déficit a la afectación de la atención simple o compleja, razonamiento, habilidades ejecutivas, la memoria, el procesamiento visoespacial, el lenguaje y la velocidad psicomotora. Además, se debe tener presente que la psicosis lúpica es menos frecuente y que el estado confusional agudo abarca desde un leve trastorno de la conciencia hasta llegar al coma. Pero los síndromes neurológicos focales, como la cefalea y la migraña, son muy frecuentes y las convulsiones suelen aparecerse de forma temprana. Por otro lado, los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, como la pleuritis, la polineuritis sensitivo-motora y la multineuritis y la afectación de los pares craneales son los más frecuentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en los datos de laboratorio, la presencia de anemia es una de las alteraciones más frecuentes, encontrándose en más del 50% de estos pacientes, especialmente durante los periodos de actividad. Bueno, suele tratarse de una anemia por trastorno crónico debido a una deficiente incorporación de hierro en los eritroblastos y se caracteriza por ser normocítica y normocrómica, con niveles de hierro sérico bajos y ferritina elevada. Tanto la anemia hemolítica autoinmune como la anemia hemolítica se caracterizan por presentar un test de Kunz directo positivo, como la presencia de anemia hemolítica microangiopática, que se diferencia por presentar un test de Kunz negativo. Bueno, la PCR en el lupus eritematoso sistémico solo se eleva en caso de artritis, serositis o presencia de una infección concomitante, ¿no? Y la velocidad de sedimentación globular está elevada durante los brotes de actividad y en las complicaciones infecciosas.
Su aumento está ligado a las alteraciones porcentuales de las gamma-globulinas y la presencia de anemia. Y también se va a elevar en el lupus inducido por fármacos. Siguiente. Bueno, en la anatomía patológica es característico la presencia de un infiltrado inflamatorio compuesto de linfocitos y monocitos con depósitos materiales de fibrinoide en la mayoría de las lesiones. Además, en la piel, las zonas afectadas muestran degeneración vacuolar de la capa basal de la epidermis y, bueno, con edema en la unión dérmica y depósitos granulares en la unión dermoepidérmica, ¿no? Y, bueno, evidenciables con la inmunofluorescencia. Y, bueno, las lesiones discoides muestran tapones foliculares, degeneración de la capa basal e infiltrado inflamatorio en la unión dermoepidérmica. En lo que es la evaluación de la enfermedad, ante la sospecha de lupus eritematoso sistémico, debe realizarse una evaluación de laboratorio inicial que incluya hemograma, ¿no? Bioquímica, pruebas de velocidad de sedimentación globular, PCR y pruebas ANA. Un estudio básico de orina, lo que refiere a la proteinuria y sedimento, y estudios de hipercoagulabilidad. Durante el seguimiento de estos pacientes se debe observar la presencia de fiebre y taquicardia. Periódicamente se solicitará hemograma, bioquímica, prueba ANA y un estudio básico de orina. Bueno, y los pacientes con lupus eritematoso sistémico, especialmente si se encuentra bajo tratamiento inmunosupresor, tienen mayor riesgo de infecciones. Por esto, ante la presencia de síntomas constitucionales y fiebre, debemos descartar esta posibilidad antes de atribuirlos a la actividad de la enfermedad. Para ello, solicitaremos inicialmente niveles de complemento, ¿no? Como dije, el hemograma, recuento de reticulocitos en sangre periférica, bioquímica, PCR, hemocultivos, urocultivos y radiografía de tórax. Siguiente, por favor. Lo que refiere al tratamiento, las medidas generales consisten en un reposo adecuado y el uso de cremas fotoprotectoras, ¿no? En las inmunizaciones reglamentarias se recomienda la inmunización frente al virus de la gripe y asimismo realizar un tratamiento precoz de las infecciones con antiinflamatorios no esteroides. Del mismo modo, bueno, está aceptado el uso de hidroxicloroquina a dosis máxima de 6.5 miligramos de kilo por día y cloroquina, ¿no? A dosis de 3.5 a 4 miligramos de kilo por día. Corticoides a dosis bajas de 0.5 miligramos de kilo por día en manifestaciones graves, pero que no ponen en peligro la vida de forma inmediata, como la nefropatía, afectación neurológica y anemia hemolítica. Se recomienda dosis altas de 1 a 2 miligramos de kilo por día, de 1 a 3 dosis. Y en la enfermedad grave con importante riesgo vital, como la hemorragia pulmonar, afectación neurológica grave, insuficiencia renal rápidamente progresiva, bueno, aquí se va a recomendar administrar bolos intravenosos de metilprednisolona de 20 miligramos por kilo por día hasta un máximo de 1 gramo en 3 días consecutivos. Y corticoterapia oral, ¿no? De 2 miligramos de kilo por día en 3 dosis. Si desaparecen los síntomas con mejoría significativa, iniciar descenso lento y progresivo con estrecha monitorización para evitar recaídas. Pero si se observan signos de recaída, se aumenta la dosis, ¿no? De un 25 a 50%. Si los corticoides ya estaban a dosis altas, se considera los inmunosupresores, ¿no? Como el metrotrexato, como ahorrador de corticoides de 10 a 20 miligramos metro cuadrado de superficie corporal semanal, ¿no? Azatioprina de 1 miligramo de kilo por día y ciclofosfamida oral de 1 a 2 miligramos de kilo por día y también intravenoso, ¿no? De 500 a 1000 miligramos de metro cuadrado de superficie corporal por mes. En lo que refiere a la lupus neonatal, es una enfermedad caracterizada por determinadas alteraciones clínicas unidas a la presencia de anticuerpos antinucleares en el niño y en la madre. Además, las manifestaciones cutáneas sistémicas desaparecen en aproximadamente 6 meses. En cuanto al tratamiento, en caso de bloqueo cardíaco congénito, bueno, se realiza monitorización de la madre con ecografía fetal a partir de la semana 15
y con frecuencia se precisa de marcapasos, ¿no? En el periodo neonatal. Bueno, para las demás manifestaciones cutáneas se debe evitar exposición a la luz solar y evitar fototerapia. Asimismo, utilizar cremas de esteroides, y para el tratamiento de manifestaciones hematológicas, hepáticas, entre otras, en general no precisan medicación, ¿no? Y si son graves, se utilizan esteroides sistémicos. Bueno, y eso sería nuestra presentación. A ver, chicos, esta clase parece una clase de reumatología. Vamos a complementar un poquito con mi presentación. Tengo algo relacionado a trauma y más relacionado al sistema musculoesquelético, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer la presentación de esa manera, ¿ya? Déjenme compartir, por favor. De repente es útil que comparta una presentación, les puede venir en el examen, y para que hablemos un poquito más de lo relacionado a estas enfermedades, pero con la traumatología, con el sistema locomotor, el aparato locomotor. ¿Ya ven la imagen? Sí, doctor, ya se ve. Ya, vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? A ver, cosas que no han dicho, pues, ¿no? O sea, se supone que todo lo como un complemento, ¿no? A ver, manifestaciones radiográficas como secuelas de una artritis reumatoidea. Importante saber de que AR, ¿no? Generalmente se manifiesta como una artritis bilateral simétrica, pequeñas articulaciones, como en mano, ¿no? Miren ustedes, ¿qué articulaciones afectan en mano? Interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Recuerden, deformidad interfalángica distal, el nódulo clásico de Heberden es osteoartrosis primaria, ¿no es cierto? Entonces, repito, artritis reumatoide, interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿no? Ok. Artritis reumatoide afecta manos y pies en el 80-90% de los casos, para que vean, es importante. Rodillas en el 80%, columna cervical en el 50%. Manifestaciones multisistémicas de artritis reumatoidea, ¿no? ¿Qué otras zonas afecta artritis reumatoide? Donde están estos puntos o estos puntos azules, ¿no? Miren ustedes, si hablamos de muñeca, estiloides radial, estiloides cubital, básicamente, ¿no? Y otros huesos, por supuesto, huesos del carpo, ¿no? La típica deformidad de artritis reumatoide, esta manito que se llama mano en ráfaga, ¿no? Característicamente hay luxaciones articulares, ¿no? Sobre todo de las metacarpofalángicas, y desviación cubital de los dedos, ¿no? Entonces, esto es típico de artritis reumatoide. Mano en ráfaga, desviación cubital de los dedos. ¿Existen deformidades en los dedos? Sí, muy frecuentes. Y acá lo vamos a ver mejor. En este segundo dedo de la imagen, el típico dedo de butoniero en ojal, ¿no? En ojal o butoniero. Ustedes están viendo, la interfalángica proximal está en flexión y la interfalángica distal está en hiperextensión. Ese es el butonier. Y la otra deformidad común es el dedo en cuello de cisne, que acá se ve en el tercer dedo de este dibujo, ¿no? Esta mano. ¿Y por qué se caracteriza? Hiperextensión de la interfalángica proximal y la flexión de la interfalángica distal. En cuello de cisne, ¿no? Es una forma que hace recordar el cuello de un cisne. Seguimos. Imágenes radiográficas como, ¿no? De secuelas de artritis reumatoide. A. Osteoporosis yuxtaarticular, ¿no? Si nosotros hablamos de una radiografía, está equivocado o es incorrecto decir osteoporosis, ¿ya? La osteoporosis es un término que se usa, cuando uno hace una densitometría. Osteopenia, osteoporosis es un término para densitometría. Nosotros radiográficamente podemos decir que hay una disminución de la densidad ósea, quizás, ¿no? Bueno, en todo caso, esa disminución
de la densidad ósea se presenta yuxtaarticular como una característica de artritis reumatoide. ¿Qué más vemos? Erosiones sutiles. Acá podemos ver una erosión, estoy señalándolo con el puntero, ¿no? Etcétera. Cosas características de la secuela de artritis reumatoide. En este dedo ilustramos algo que ya dijimos. Interfalángica distal respetada. Miren ustedes, ¿ven? Ven el espacio articular, ¿no? Conservado, ¿no? No hay un pinzamiento articular, no hay esclerosis del hueso, ¿no? No hay osteofitos. Qué diferente esta articulación interfalángica proximal, ¿no? Hay un pinzamiento marcado articular, hay esclerosis del hueso, o sea, es un hueso más denso, más blanco, se ve radiográficamente, ven zonas de lisis y, por supuesto, ¿no? La disminución de la densidad yuxtaarticular que hablaba, ¿no? Pero miren, qué clara comparación. Es este dedo, y donde ven el aumento de volumen, la tumefacción en esta articulación interfalángica proximal, ¿no? Porque lo que se trata, recuerden ustedes, en artritis reumatoide, esa proliferación, esa hipertrofia sinovial, ese pannus es lo que causa destrucción de cartílago, de hueso y de partes blandas. Por eso los tendones también se suelen romper en artritis reumatoide, ¿ya? Eso tienen que acordarse. Subluxaciones en ráfaga, con la desviación cubital, ¿no? Osteopenia difusa, o sea, disminución de la densidad ósea, ¿no? La disminución del espacio articular, etcétera, ¿no? A diferentes niveles. Ustedes ven en esta zona de el cúbito distal, el estiloides, el radio distal, la zona estiloidea. Afectación de los pies, ¿no? Ven ustedes esa deformidad a nivel del primer dedo, del primer rayo, el típico hallux valgus o juanete, ¿no? Erosiones en la base de las falanges, ven imágenes, ¿no? Claras, más oscuras, esas son erosiones y van a poder ver en esta articulación metatarsofalángica del quinto dedo una anquilosis. La articulación se ha soldado en esa posición. Vamos a aprender a ver, después vamos a revisar cómo se ve una radiografía para una artrosis, por ejemplo, ¿no? Lo clásico de la artrosis, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué vemos en una artrosis? El pinzamiento articular, la esclerosis, el hueso subcondral, básicamente, y los osteofitos, ¿no? Otras cosas más también. Pero una artrosis secundaria, o sea, luego de años de daño que causa en la articulación la artritis reumatoide daña la articulación. El paciente luego tiene ya una artrosis secundaria. ¿Secundaria qué? Artritis reumatoidea. Entonces, esa artrosis secundaria radiográficamente tiene una característica. El pinzamiento es simétrico en ambos compartimentos, compartimento medial, compartimento lateral. Eso es una característica típica de una artrosis, de una gonartrosis o artrosis de rodilla causado, ¿no? O sea, secundaria a una artritis reumatoidea. Después vamos a ver la típica artrosis en una rodilla, la típica gonartrosis, las imágenes radiográficas y vamos a ver que hay ciertas variaciones, pero hay variaciones, ¿no? Definitivamente. Puede haber compromiso articular a nivel entre C1 y C2, entre atlas y axis, ¿no? Ya, no vamos a revisar eso, simplemente para que sepan. Y otras cosas que son propias de la reumatología que vamos a pasar. Entonces, dentro del tratamiento de la artritis reumatoidea, ¿no? Por ejemplo, hay una sinovitis persistente, ¿no? Una sinovitis que no responde al tratamiento médico, ¿no? Y amenaza con deteriorar la articulación. Ya les he dicho que esa sinovia hipertrófica, ese pannus, produce lisis, daño a nivel cartilaginoso, óseo y de partes blandas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué cosa hacemos nosotros? Los traumatólogos podemos hacer una artroscopía y hacer una sinovectomía. Retirar toda la sinovia que podemos de esa articulación para evitar precisamente esa lisis, ¿ya? Aparte de cuestiones de terapia física que también se puede dar como tratamiento, férulas que evitan las deformidades en las manos, ¿no? Que más que nada lo tratan los rehabilitadores. Esta es la rodilla tumefacta,
¿no? Si es un paciente joven, no responde al tratamiento, hay que prevenir el daño, ¿no? Pacientes con inicio poliarticular, sistémico, rápido, progresivo, pacientes jóvenes, acá dice que inicialmente es una forma pausa articular y luego se hace poliarticular, es muy activa. ¿Qué hacemos? Entonces, a esto para prevenir, y esta es una resonancia magnética de esta imagen, donde ven imágenes blancas, estas imágenes blancas significan el edema o el derrame sinovial, ¿no? El líquido en una palabra. Entonces, en ellos es que se hace esta sinovectomía, ¿no? Se retira la sinovia. En esta imagen artroscópica pueden ver esta sinovia, ¿no? Roja, así congestiva. Esto es típico de la sinovitis. ¿Para qué se hace una sinovectomía, ¿no? Vía artroscópica. Elimina dolor, mejora función, disminuye el derrame, protege de la destrucción del cartílago y del hueso subcondral, ¿no? Esta sinovectomía también se puede hacer a nivel de vainas tendinosas, ¿no? Repito, prevenir que los tendones se rompan. Otros tratamientos en traumatología, una muñeca en posición viciosa, dolorosa, ¿qué hacemos? La colocamos en buena posición y la estabilizamos. Como verán ustedes, una artrodesis. En este caso se ha usado una placa y tornillos para artrodesar la muñeca, ¿no? Verán ustedes de que en la zona distal los tornillos van a nivel del tercer metacarpiano y en el radio de manera proximal. En la vista lateral ustedes pueden ver que la muñeca se ha inmovilizado en una flexión dorsal, ¿no? En esa posición el paciente podría hacer cierta actividad, pero en una posición viciosa, en una posición inadecuada, la función pues es nula prácticamente. Otras cirugías, artrodesis a nivel de articulación metatarso-falángica del primer dedo, ¿no? Como verán ustedes. Otra cirugía, osteotomías, o sea, uno corta la cabeza de las distales de los metatarsianos que pueden estar produciendo problemas a nivel de la planta de los pies, ¿no? Produciendo dolor o la posibilidad de ulceración, se realinean las cabezas, no sé, se hace la osteotomía, se realinea y se coloca una osteosíntesis para que suelden esa posición. Ese tipo de cirugías son prácticamente reconstructivas, ¿no? Para secuelas severas de artritis reumatoide. Y luego lo que ya dijeron, una artrosis secundaria, artritis reumatoidea. El paciente luego de años de tratamiento médico en los consultorios o en los servicios de reumatología, luego tiene un daño articular severo, el dolor ya no responde a otro tipo de tratamiento, entonces en ese caso se hacen los reemplazos articulares de lo que ya hablaron, ¿no? Reemplazos articulares en cadera, reemplazos articulares en rodilla, que es lo que más frecuentemente se hace en nuestro hospital, en el Hipólito Unanue. Pero también se pueden poner prótesis de muñeca o también se pueden poner prótesis en mano, estas son las típicas prótesis de Swanson. Ya mencionaron la espondilitis anquilosante, ¿no? La típica deformidad inmecedora. Eso tienen que tenerlo claro. Espondilitis anquilosante no es tan inflamatorio, es más que nada un problema de proliferación ósea. Y ustedes ven esta radiografía lateral, ¿no? Ven L5, L4, L3, la zona lumbar y abajo el sacro, y ven que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral hay un puente óseo, y ese puente óseo obviamente se ha formado por una osificación de fibras, ¿no? Que eran partes blandas. Estas articulaciones ya no tienen movilidad. Estos puentes óseos se llaman sindesmofitos. ¿Y qué van a producir? Por supuesto que inmovilizan la articulación. Es una anquilosis articular. Acuérdense, básicamente es el problema en espondilitis anquilosante. Inicia desde las articulaciones sacroiliacas, que ustedes pueden ver en esta imagen. Se ven las articulaciones sacroiliacas y en esta imagen de la derecha ya no la ven. Simplemente se han sellado, ¿no? La típica imagen radiográfica en caña de bambú de la espondilitis anquilosante. Ven ustedes en esta imagen de la izquierda, tremendo puente óseo, tremendo sindesmofito entre un cuerpo vertebral y el otro, anquilosando la articulación. Deformidades tan severas como la que ven ustedes, ¿no? Está flexionado el tronco,
osteotomías, osteosíntesis y tratando de hacer más funcional esa curvatura de la columna, ¿no? Entonces, esas cirugías que no vamos a dar el detalle se hacen, en este caso, la columna generalmente lo opera el neurocirujano. Artritis psoriásica, ¿no? No lo han mencionado, ¿no? No lo han mencionado, es una dermatosis, lesiones en piel, lesiones en uñas características, pero en hueso causa ciertas lesiones que son características, ¿no? Interfalángicas proximales se ven afectadas, pero la típica imagen es una imagen erosiva, ¿no? De la artritis psoriásica, la típica imagen de lápiz en copa. Si ustedes ven esta imagen, es como si fuera una copa invertida y el extremo de esta falange prácticamente está afilado, es una punta. Lápiz en una copa, ¿no? Es una forma erosiva, mutilante. Y esto es característico de artritis psoriásica. Gota, hablaron de la gota. La mayoría debuta con una podagra, ¿no? O sea, afectación aguda, ¿no? Una inflamación aguda por depósito de cristales que provocan esta inflamación y esta artritis a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, ¿no? Si esta inflamación causa daño articular, ¿no? Y puede causar imágenes radiográficas como esta, ¿no? ¿Ya? Erosión con el borde esclerosado del primer metatarsofalángica, esa afectación típica en este dedo del pie, donde típicamente puede hacer varios episodios y hacer este daño luego de un problema crónico, ¿no? Otra imagen característica de la artritis gotosa son estas imágenes, miren ustedes, espiculaciones como espículas, espinas, ¿no? Estructuras óseas afiladas, ¿no? Con bordes colgantes, así se refiere, o eso es lo que radiográficamente es típico de la secuela. Y el típico tofo, ¿no? Estos acúmulos, ¿no? Acúmulos, sobre todo en zonas de roce, como por ejemplo el olecrano, ¿no? En la zona olecraniana, atrás del codo. Lupus, ya lo dijeron, ya lo mencionaron. Manifestaciones típicas, el dedo blanco, ¿no? El dedo blanco, el fenómeno de Raynaud, la vasculitis libeloide, o sea, estas lívidos reticulares que se forman, pero en manos simula una artritis reumatoide. Esta es, ya lo mencionó el compañero, ¿no? Esta es la artropatía de Yacoud, ¿no? De Yacoud, ¿no? La diferencia está de que en lupus estas luxaciones son reductibles, es decir, si uno tracciona, manipula, puede reducir la luxación de los dedos, ¿no? Ok. Seguimos con lupus. Vamos a artrosis, ¿no? Artrosis, esta es la mano típica de artrosis, los nódulos de Heberle, ¿no? Interfalángicas distales con estos nódulos y estas deformidades. Ustedes ven una mano así, ya pues, eso es una artrosis, osteoartrosis, osteoartritis para el mundo anglosajón, ¿no? Pero en todo caso, estos nódulos de Heberle prácticamente están haciendo el diagnóstico, ¿no? Recuerden, repito, AR afecta metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. La artrosis típicamente nódulos de Heberle, ¿no es cierto? Entonces, mirando las manos pueden hacer el diagnóstico de una artrosis primaria o idiopática, ¿no? No se sabe la razón, es familiar. Generalmente en la familia, los padres, los abuelos, los hijos tienen este problema. Es idiopática, primaria. Una secundaria, su nombre lo dice, es secundaria a una artritis reumatoide, puede ser secundaria a un traumatismo con una fractura articular, secundaria a sobreuso de una articulación, como el futbolista se lesiona las rodillas, o el trabajador que carga mucho peso, el trabajador que levanta mucho peso, como un llenador de techo, como un estibador, que va a tener una artrosis secundaria más precoz a nivel de columna, por ejemplo, ¿no? Con los típicos picos del loro, que son los osteofitos, que así se llaman vulgarmente. Ok, entonces, una localización importante de la artrosis es esta articulación, y de repente es motivo de pregunta, ¿no? La articulación, acá está, trapecio metacarpiana, ¿no? En esta articulación se localiza la artrosis primaria con su risartrosis, tiene nombre propio, ¿ya? No se olviden,
Produce, por supuesto, bastante limitación, produce dolor y limitación. ¿Por qué? Porque el pulgar es el 50%, funcionalmente hablando, de la mano. En rodillas, produce disminución del espacio articular. Bueno, y esta alteración que ven una rodilla en varo, estamos hablando de un proceso crónico, ¿no? De un pinzamiento interno medial de este compartimiento de la rodilla y por lo tanto la deformidad. Osteofitos, básicamente en columna, lo más clásico, pero lo que vamos a aprender a ver un poquito es esta clasificación de Kelvin y Lawrence. Mencionaron otro tipo de clasificación que también se usa, pero esta clasificación es muy importante porque nos da básicamente cuáles son los parámetros. Nosotros debemos buscar en rodilla el pinzamiento de la articulación, ¿no? Normalmente, pues, este espacio medial que estoy señalando con este espacio lateral suelen ser más o menos iguales, pero disminuye el espacio porque el cartílago es lo que se está gastando, ¿no? Disminuye el pinzamiento articular o estrechamiento de este espacio articular, y eso es una de las cosas que evaluamos con esta clasificación de Kelvin y Lawrence. El pinzamiento articular, el hueso de abajo se pone más duro, más denso, eso se llama esclerosis del hueso subcondral, y el tercer signo clásico, lo que buscamos son los osteofitos marginales, ¿no? Estos cachitos que nosotros vemos, estas excrescencias óseas, que inicialmente son cartílagos, son condrofitos, luego se osifican y se vuelven osteofitos, ¿no? Entonces, esto es lo que se evalúa según Kelvin y Lawrence, y a ustedes les conviene conocer porque artrosis vamos a ver todas las especialidades, hasta los médicos generales. Entonces, es importante que ustedes sepan. No se olvide, pinzamiento articular, esclerosis del hueso subcondral y osteofitos marginales que podemos ver claramente en estas dos rodillas que estoy presentando, que tienen una artrosis ya severa, ¿no? Precisamente para que sea más evidente la lesión. Miren, la esclerosis subcondral en este platillo tibial es marcado, blanco está, ¿no es cierto? Y lo que les dije a un inicio, en artrosis usualmente el pinzamiento es del compartimiento medial o interno. Y el otro compartimiento está abierto. Los ligamentos colaterales, el ligamento colateral externo acá está distendido. Sin embargo, en artritis reumatoide, ya dijimos, es una artrosis secundaria, ¿no es cierto? Pero el pinzamiento es simétrico de ambos compartimentos. Lo mismo para esa clasificación de Kelvin y Lawrence se aplica para cualquier articulación. Y en este caso vean ustedes dos caderas que tienen más o menos una imagen normal. Ven el espacio articular, que no es un espacio realmente, sino está ocupado por el cartílago, la cabeza femoral, el acetábulo, ¿no? Y esto es una artrosis marcada. No hay espacio articular, está pinzado. Hay esclerosis del hueso, miren, blanco, y osteofitos. Acá en R, casi por abajito, se ve un cachito acá, y otros cachos, ¿no? Esos son osteofitos. Osteofitos marginales, típico de una coxartrosis. La otra cadera, la izquierda, también está afectada, pero no hay ese pinzamiento. Ya hay esclerosis, pero en menor grado, y osteofitos casi no se ven. Para que comparen una cadera más o menos conservada con una cadera que tiene una artrosis severa, ¿no? Inclusive se ve una imagen redondeada, radiolúcida acá. ¿A qué corresponde? ¿Alguien sabe? De mi grupo, sí saben. Sharon, ¿cómo se llama esa imagen? Es las geodas, doctor. geodas o pseudoquistes, así es. Eso habla ya de una artrosis un poquito más severa. ¿Qué hacemos con una rodilla que tiene estos problemas y que tiene mucho dolor, ¿no? Ya no es susceptible de un tratamiento conservador médico ni rehabilitación, las prótesis, ¿no? Ahora, una cosa importante que no se ha mencionado. En artrosis es típica la disociación clínica o radiológica. ¿Qué significa? Que el paciente puede tener una radiografía. Si tomamos una radiografía de ambas rodillas de un paciente y una rodilla está radiográficamente mucho más afectada, eso no significa que esa le duela más. No necesariamente existe una correlación entre la radiografía y los síntomas del paciente. Y eso es típico de artrosis, disociación clínico-radiológica. ¿Qué se hace? Aparte del tratamiento que ya ustedes mencionaron, las artroplastías, ¿no? A ver,
una artroplastía de cadera, el componente femoral, el componente acetabular, una prótesis total de cadera, ¿no? Que también en rodilla una prótesis total de rodilla, una artroplastía de rodilla. En hombro también se puede colocar. Nosotros en el hospital no sabemos colocar prótesis de hombro. Bien. Pregunta, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda que haya quedado? Para que después no los agarren en el examen. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Bueno, se agradece su atención a los expositores y